Dios te bendiga, es el pastor Moisés Bejarano y pues gracias por vernos. Espero que este mensaje hoy sea de mucha bendición, ya que estamos en la segunda parte de nuestra serie, Falsificado, cómo descubrir lo que es verdadero. Y como te dije la semana pasada, vamos a estar estudiando lo que sería el capítulo 1, 2, 3, 4 y 5 de Santiago en esta serie, que trata con exactamente qué es ser un cristiano verdadero. Entonces, debo advertirte que este mensaje hoy te va a llevar a evaluar tu fe, te va a llevar a confrontar áreas de tu fe y de tu fidelidad en lo que, quién tú eres en Cristo y qué es lo que tú crees en Cristo. Y para hacer eso me gustaría comenzar con un versículo que ha sido súper discutido en lo que tiene que ver en el ámbito cristiano evangélico, porque es un versículo que habla de fe y de obras. Dice en Santiago capítulo 2, versículo 14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces, vamos a recordar rápidamente que Santiago es el hermano de Jesús, eran los líderes de la iglesia, aunque creemos que Jesucristo, los hermanos de Jesucristo no creían en Jesucristo, lo sabemos por textos bíblicos donde te dan a entender eso literalmente, antes de su resurrección. Y en algún momento Santiago llega a los pies de Cristo, y no solamente a los pies de Cristo, sino que se convierte en un líder de la iglesia. Porque en Juan capítulo 7, versículo 5 te dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Y se está hablando referente a Jesús. Entonces, yo quiero que comprendamos lo siguiente. Tenemos que comprender que tú tienes, en el caso de la familia de Jesús, están caminando con él. Jesús dice que él es el Hijo de Dios, empieza a hablar cosas que son muy grandes. Y los hermanos de Jesús dicen, bueno, pero nosotros jugamos contigo, te conocemos. O sea, ¿qué onda? ¿Tú estás loco que él? O sea, ni aun sus hermanos al principio creían en él. Sin embargo, la perspectiva de Santiago en cuanto a Jesús cambió. Algo pasó en el camino que hubo un cambio. Muchos creen que ocurrió con la resurrección. Al ver a su hermano colgado en la cruz, o saber que su hermano había muerto y después verlo. Sin embargo, la Biblia no nos habla de ese momento. Entonces son puras especulaciones. Pero lo que sí te puedo decir es que después de la resurrección de Jesucristo y el nacimiento de la iglesia, después del día del Pentecostés, Santiago entra en la escena como uno de los líderes fuertes de la iglesia primitiva o la iglesia cristiana. Entonces, piénsalo bien. Santiago, aquel que la Biblia te habla de que sus hermanos no creían en él, en Jesús, ahora está creyendo en Jesús. Y no solamente está creyendo, sino que se convierte en uno de los líderes del movimiento que seguía a Jesucristo. Entonces, pasó de ser incrédulo a ser una persona creyente. Entonces, la pregunta vuelve a caer otra vez, ¿cómo Santiago volvió o llegó a creer a Jesús? Pero en el Nuevo Testamento se mencionan dos hermanos de Jesús. Creemos que son dos hermanos de Jesús mencionados, y uno sería Santiago y Judas. Muchos otorgan el libro de Judas en el Nuevo Testamento como que él es el hermano de Jesús. Lo interesante es que Santiago nos habla acerca de cómo ser un cristiano en lo que es verdadero, y Judas habla de lo que sería ser falso. Uno habla de lo verdadero y el otro te habla de lo que es falso. Entonces, si ellos eran hermanos de Jesús y tenemos la certeza de que Santiago lo era y creemos que Judas lo era, entonces ellos sabían lo que era caminar con Jesús, estar en la familia de Jesús y no creerle. Y después verle quizás resucitado y decir, oye, esto es verdad. No es mentira lo que estaba diciendo mi hermano. ¿Será posible? Pero sin duda lo que Santiago nos llama a hacer, y especialmente el versículo 14 que acabo de leer del capítulo 2, nos llama a evaluarnos en nuestra fe y nuestra fidelidad en cuanto a Cristo. Pues en ocasiones lo que es falsificado parece tan real que puede ser difícil identificarlo. Pero no solo con verlo se determina que es falso. Entonces, en muchas ocasiones, en lo que tiene que ver con el espiritual, puede tener apariencia de verdad. Puede tener apariencia de que es transparente. Y estoy seguro que especialmente cuando tratas con personas, conoces a personas que conocen la Biblia, tienen una doctrina sólida o teología sólida, pero en sus vidas no viven realmente como lo que ellos dicen que creen.
Y entonces hay otras personas que no creen en Jesús como su Salvador, pero sus obras son más sólidas y más verdaderas que los que decimos a lo mejor que creemos en Jesús. Y entonces eso a veces lleva a las personas a hacerse como una pregunta. Ya va, espérate. Este dice que cree en Jesús, dice que cree en la palabra de Dios, dice que cree en esto, y sin embargo, este parece farsante. Y este que no cree en Jesús parece que realmente practicara las cosas que nos acercan a Dios. Entonces, y me refiero a eso porque hay personas que no creen en Jesús, pero hacen excelentes obras, más a veces que los que creemos en Jesús hacemos. Alcanzan a su comunidad, trabajan con mujeres abusadas, trabajan con niños maltratados, han aprendido a no rechazar a las personas. Y a lo mejor tú piensas que esta gente no cree lo mismo que yo, pero son mejores que yo en su práctica. A lo mejor tú dices, tiene más alcance que yo en mi fe en Cristo, tiene más alcance en mi fidelidad de Cristo. Y quizás hasta te hace dudar si lo que tú piensas es lo correcto. He estado en ocasiones con amigos míos que me han hecho esa pregunta, me han dicho, Moisés, esta gente hace mejor trabajo que nosotros. ¿Será que nosotros estamos equivocados? Y yo le he dicho, no es que estamos equivocados, es que a veces no vivimos lo que predicamos. Entonces, realmente la salvación es por fe al recibir a Dios, por gracia, o la salvación es por obras. Y eso es lo que pareciera ser que Santiago está diciendo. ¿Puede tu fe salvarte si no tienes obras? Entonces, por eso es que en Santiago capítulo 2, versículo 14, te lo voy a leer, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y es una pregunta tan verdadera y tan fidedigna. Es una simple lectura que tú lees este texto, tú puedes decir que Santiago está diciendo que la salvación es a través de nuestras obras. Pero lo hace para identificar quién es un cristiano verdadero y qué no es un cristianismo verdadero. Entonces, para lo que Santiago está diciendo y está afirmando es que las obras son la evidencia de nuestra fe, que es producida por la gracia y el amor de Dios en nuestras vidas. No te está diciendo que las obras son los que nos acerca a Dios o los que nos salva, sino que las obras producen fruto de fe. Entonces, para Santiago, la fidelidad de nosotros a Dios y la fe de nosotros en Dios necesita la evidencia de las acciones y no de un simple, invisible concepto. Es decir, la práctica de lo que yo creo y no simplemente balbucear o decir lo que creo. Y aquí es donde entonces a veces las personas dicen, bueno, yo soy cristiano porque repetí la oración del cristiano. A veces las personas dicen, yo soy cristiano porque me bauticé, descendí a las aguas. Así que no tienes que preocuparte por mí porque yo soy la persona que ya estoy en Cristo. Pero cuando tú lees lo que Santiago te dice, te da a entender que la fe verdadera no es simplemente el procesar algo, sino el vivir lo que se procesa, o lo que se dice, lo que se confiesa. Por eso es que en el capítulo 2, versículos 15 al 16, Santiago sigue hablando y dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Entonces, ahora Santiago empieza a decir que yo puedo decir que yo creo en Cristo, que yo creo en Cristo, pero si veo a mi hermano en necesidad y simplemente lo que hago es hacerme la vista gorda o no hago lo que tengo que hacer por ellos, Santiago está diciendo de que yo no estoy realmente actuando en una fe que da frutos de obra, sino que estoy hablando de una fe que te da apariencia. Y aquí entonces, por eso es que estamos hablando de lo falso y lo verdadero, porque la fe que no da evidencia es una fe de apariencias, pero también las obras que no son por fe también pueden dar apariencia de que lo que está ocurriendo es verdadero, cuando en realidad no lo es. Yo he tratado con muchas personas que me han confesado en lo privado que ellos hacen muchas obras, no porque le importa a la gente, sino porque les gusta la honra. Entonces, el hecho de que una persona haga obras no quiere decir de que la persona está haciendo por las razones adecuadas, sino que a veces las personas pueden hacer o podemos hacer obras porque nos gusta la gloria, nos gusta que nos digan lo bueno que somos o lo grandioso que podemos hacer las cosas. Y Santiago nos reta a decirnos de que las obras son la evidencia de la fe. Pero si mi fe es verdadera y mi fe es fiel a lo que Cristo está diciendo, entonces mis obras no van a ser hechas por las razones equivocadas. Entonces, la verdad es que estar cerca de Dios nos lleva a ser los pies y las manos de Dios.
Entonces, de acuerdo al texto, la verdadera evidencia de la fe es amar al prójimo. Y esto fue lo que Jesucristo dijo. Jesucristo dijo que la ley completa de Dios se resumía en un simple mandamiento. En el primero, que es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, y decía que el segundo era parecido, amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en otras palabras, el cristianismo no es lo que yo digo solamente, sino cómo yo practico y vivo lo que yo digo. Por eso que Jesucristo en Mateo 25, versículos 35 al 40, te habla en cuanto a esto también. Y Jesucristo dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis en la cárcel. Y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Y te sustentamos? ¿O sediento? Y te dimos de beber. ¿Y cuándo te vimos forastero? Y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos. ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo al rey les dirá, de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces Jesucristo está diciendo que mi fe en Él me lleva también a amar a las personas, y me está diciendo que si yo hago una obra producida por mi fe en personas que me rodean, sin esperar nada a cambio, sin esperar que me den recompensa o que me digan qué bueno tú eres, o la vanagloria, esas cosas, me está diciendo que Jesús lo ve como que si yo lo estoy haciendo con Él mismo. Y creo que esto es importante, porque es lo que dice Santiago en el capítulo 2, versículo 17, reforzando hablando acerca de las palabras de su hermano Jesús. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. En otras palabras, yo no puedo creer en Dios y no aprender a amar a la creación que Dios ha hecho, y a las criaturas que Dios ha hecho, y a las personas que Dios ha creado. Y aquí es donde entonces se pone un poquito complicada la cosa, ¿no? Porque a veces el cristianismo puede ser pura apariencia. Pero Cristo nos dice que el cristianismo no debe ser apariencia, sino que el cristianismo debe ser fe en acción. Y quiero verificar esto bien claro hoy. Las obras son los frutos de la fe, y la fe debe ser la esencia de las obras. Oye, muy bien. Las obras o nuestras obras son los frutos de nuestra fe en Cristo. Y las obras o la fe debe ser la esencia que mueve nuestras obras. Por eso es que Santiago capítulo 2, versículo 24 dice, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Porque lo que Santiago está diciendo es que yo, a través de mi fe, voy a actuar en ello. Y entonces, no es una fe hueca, no es una fe muerta, no es una fe vacía, sino que es una fe que actúa, y que esa acción es el fruto de la fe, y esa fe justifica mis acciones. Entonces no puedo separar la fe de las obras. Y usted me dice, pastor, pero el ladrón en la cruz cuando estaba muriendo no tuvo obras. Sí tuvo una obra. El decirle a esa persona que estaba ahí, hey, deja de burlarte de él, y decirle, Jesús, acuérdate de mí en el día que estés en tu reino. Es una obra de públicamente decir, yo creo en ti, tú no mereces morir la muerte que yo merezco, yo sí la merezco, y por favor ten misericordia de mí. Eso ya es el inicio de una obra de caminar. Y aunque su caminar fue corto, fue suficiente para Jesús decirle, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero Pablo te habla acerca de la fe y la salvación por fe, no por obras. Y pareciera para muchos que Santiago está hablando de la salvación por obras. Ahora, vamos a ver lo que dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 28. Y concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Pero después en Gálatas 2:16 te dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Después en Efesios 2:8-9 te dice Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, pareciera ser que Santiago y Pablo están contradiciéndose. Pero oye bien lo que te está diciendo Pablo aquí, te dice, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces los dos están diciendo la misma cosa con diferentes palabras. Pablo te está diciendo que las obras pueden tener el concepto de hacernos
a sentirnos de vanagloria y llenarnos, yo soy bueno y yo merezco el cielo. ¿Por qué? Porque yo hago cosas muy buenas. Yo merezco el cielo porque alimento a los huérfanos. Yo merezco el cielo porque yo pinto toda la ciudad todo el tiempo. Yo merezco el cielo porque yo dono el 90% de mis entradas para obras benéficas. Pablo está diciendo, eso no te va a llevar al cielo. Y Santiago está diciendo que la fe verdadera da obras. Entonces no se están contradiciendo, sino están diciendo lo mismo. Están diciendo de que la fe es lo que me acerca a mí a Dios. Pero Pablo dice también claramente que nosotros tenemos que vivir vidas conforme a lo que Cristo nos dice que vivamos. Ahí están las obras. Y yo quiero que esto es importante para nosotros decirlos, porque Pablo se encargó a predicar a los gentiles y Santiago empezó a predicarle a los judíos. Y Pablo específicamente en sus escritos responde de una forma muy interesante y Santiago responde de una forma muy interesante. No puedes tener obras genuinas sin fe genuinas. Y la fe genuina siempre te va a dar obras genuinas. Entonces, si tú pones tu fe en Jesús, tú tienes que adoptarte en las cosas de seguir el Evangelio. Pero para los judíos, lo importante eran las obras. Para los judíos, lo más importante era que la ley se cumpliera. Entonces, cuando Santiago está trabajando con los judíos, recuerda que habían más de 600 rudimentos, más de 1600 interpretaciones de esas leyes. Y una de las cosas más importantes para los judíos era la circuncisión, donde te agarran al hombre y le cortan la punta del prepucio o la piel que sobra de su miembro viril. Y entonces lo que ocurre es que los judíos exigían que las personas que eran gentiles, que no eran judías al momento de llegar a la iglesia, tenían que circuncidarse. ¿Tú te imaginas lo que es que tú llegas a una iglesia cristiana hoy en día y te dijeran, oh, ¿cuántos años tienes tú? 35, perfecto. ¿Estás circuncidado o no? Muy bien. Para ir al cielo tienes que circuncidarte. Entonces, cuando tú vas a Hechos capítulo 15, se trata de un conflicto, porque los de Jerusalén decían que la gente tenía que circuncidarse, los hombres, y guardar el sábado y hacer todas esas cosas, y no comer cerdo, y no comer langosta, y no comer camarones, y no comer frito y todas esas cosas. Y Pedro y la misma gente como Pablo y personas así decían que no, que el evangelio era más allá de la práctica de la ley y que el evangelio se cumplía la ley en el corazón de nosotros y que venía a transformar nuestros corazones. Entonces, por esa razón, cuando llega el momento y empieza una gran discusión en Hechos capítulo 15, Santiago está presente, que se conoce como Jacobo, porque Santiago y Jacobo en el Hecho de los Apóstoles, que es uno de los libros en el Nuevo Testamento, son la misma persona, dice claramente, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convirtieron a Dios. En otras palabras, Santiago, cuando llega el momento de decir que estaban personas judías diciendo que tenían que circuncidarse para ser salvos, Santiago dice, no es así. Las obras no te llevan al cielo. Entonces, lo que realmente está ocurriendo aquí es que no te está diciendo Santiago que las obras justifican nuestras vidas en Dios. Pero después, entonces, cuando lees en Santiago capítulo 2, versículo 24, te dice, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la ley. Entonces, cualquiera diría, se está contradiciendo Santiago. No se está contradiciendo. Es lo mismo que está diciendo Pablo. Es la misma cosa. Pablo te dice, no se emborrachéis, no forniquéis, no adulteréis. Pablo te dice, no seas idólatras, no practiques hechicería. Pablo te dice las mismas cosas. Pero Pablo te dice de frente, las obras, aunque tú no forniques, aunque tú no adulteres, aunque tú no te emborraches, si tú no tienes fe en Cristo, tú no vas a llegar al cielo. Y Santiago está diciendo lo mismo. Si tu fe en Cristo no actúa, entonces tu fe puede ser falsa. Y por eso es que te digo que esto nos va a llevar a nosotros a evaluarnos. Porque el cristianismo para muchas personas es el tamaño de la Biblia que tenemos, los domingos, todos los domingos en la iglesia, y dar una apariencia de cristianos. En Santiago capítulo 2, versículo 14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y aquí entonces entra una nueva pregunta, porque tú vas al versículo 19, Santiago te dice su argumento porque él dice que si las obras sin fe no pueden salvarte. Porque cuando tú vas en el capítulo 2 de Santiago, versículo 19, te dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. En otras palabras, está diciendo, mira,
Tú vienes a hablar y a decir que tú crees en Dios, pero tú no puedes amar a tu prójimo. Y yo sé que amar al prójimo a veces puede ser muy difícil, pero el intento de hacerlo es lo que Santiago está diciendo. Y el comprender que es un llamamiento que Dios nos ha hecho, y quizás el llamamiento más difícil dentro del cristianismo, es lo que Santiago nos está diciendo. Entonces, Santiago está diciendo, tú dices que Dios es uno, perfecto, y que Dios existe. Muy bien, los demonios también lo hacen, y no son salvos. Al contrario, son enemigos de Dios. Entonces, ¿ves el argumento que Santiago está diciendo? Santiago está diciendo, no importa que tú tengas obras, o no importa que tú tengas fe. Si tu fe no va con tus obras, tu fe es muerta. Y tus obras son el resultado o la evidencia de tu fe. Entonces, Santiago va más allá. Él dice claramente de que aún los demonios creen en Jesús, que creen en Dios. Dice que aún los demonios tiemblan ante la presencia de Dios y aún son enemigos de Dios. Entonces está diciendo que una persona que cree en Dios, pero que su fe de creer en Dios no se aplica en lo que Dios está diciendo que hagamos, está diciendo que es una fe muerta. Y aquí es donde entonces las cosas nos llevan a comprender que el Evangelio no es solamente lo que yo digo, sino lo que yo vivo. Y por eso es que el Evangelio es tan difícil. Porque el Evangelio te manda a amar a tu enemigo, te manda a amar al que te hace daño. Eso es difícil. El Evangelio te manda a no hacer daño, a poner la otra mejilla cuando eres abofeteado, a caminar la extra milla cuando alguien te pide que camines una milla con ellos. El Evangelio te manda a ser dadivoso cuando a lo mejor estás pasando por una crisis económica. El Evangelio te manda literalmente a orar por las personas que a veces tú no quieres orar por ellos. Y no orar de la manera, Dios mío, mátalos, sino Dios mío, ten misericordia. Entonces, en esto es lo que Santiago está diciendo. Por eso es que en Marcos 1:24 dice, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Porque Jesucristo va a una sinagoga un día y encuentra un hombre endemoniado dentro de la sinagoga. Porque sí, a veces dentro de las iglesias hay personas que pueden estar endemoniadas. Y Jesucristo, y no estoy diciendo que son cristianos de paso, pues yo no creo que una persona que tiene el Espíritu Santo en su vida pueda quedar endemoniado. Sino lo que está diciéndote es que una persona llega a la iglesia y llega con un endemoniado. Y Jesucristo echa fuera al demonio, y cuando va a echar fuera al demonio, el demonio le habla y le dice, ¿qué tienes con nosotros? Que decir que el hombre está endemoniado por los demonios. Jesús Nazareno, has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces, aquí te deja saber que aún los demonios saben quién es Jesús. Saben que Él es el Mesías. Y Santiago está diciendo eso. Santiago está diciendo, oye, no importa que tú creas en Dios o que tú dices que crees en Dios, si tú no tienes las obras que necesitas para creer en Dios, simplemente tu fe es hueca. Porque la fe verdadera da siempre frutos. Entonces, ¿cómo se trata? Cuando se trata de la salvación, la fe es la raíz, las obras son el fruto. Yo creo que ves la salvación como un árbol. Yo llego y me encanta mucho la jardinería. Me encanta abrir un hueco profundo, poner abono, mezclarlo con tierra, poner piedras en el fondo para que drene bien. Y me encanta entonces agarrar las raíces y ponerlas no abiertas, sino hacia abajo. Y no dejarlas tampoco que caigan mal, sino permitir que las raíces puedan crecer hacia abajo. Y después poner la tierra y el abono. Entonces de esas raíces, ese tronco empieza a dar ramas. Y esas ramas tienen que dar fruto o flores. Y si su fruto es su follaje, tiene que ser un follaje muy verde. Entonces, lo que Santiago está diciendo es eso, y lo que Pablo está diciendo es eso, y lo que yo te digo a ti es eso. Cuando se trata de tu salvación, la fe es tu raíz, pero tus obras son el fruto. Entonces, cuando nos acercamos a Dios en fe y nuestra fe genuina, esto activa nuestras manos y nuestros pies. Activa nuestro deseo de hablar de Jesús. Activa nuestra necesidad de ayudar a los necesitados. Y Santiago dice en especial a los más necesitados, a las viudas, a los huérfanos. Entonces, no es que yo hago esto para ser salvo, sino que lo hago porque la fe en Cristo me ha llevado a hacerlo. No es que yo hago el hacer bien a las personas porque quiero ganarme el cielo, porque el cielo es algo que ya Cristo te dio a través de su sangre en la cruz de Calvario. Yo no necesito nada para ir al cielo, sino solamente a Cristo, y que esa fe en Cristo actúe en mi vida y me haga caminar. Entonces, para yo poder actuar en la fe de Cristo, yo tengo que primero amar a Dios, amar a mi prójimo, como me amo a mí mismo.
Y eso me lleva entonces a hacer misiones, me lleva a hacer cosas. Entonces, para Santiago no es solamente lo que sale de mi boca, sino lo que actúa con mis manos, los pensamientos, mis deseos, que llevo a la cruz de Cristo en ocasiones y los crucifico. Le digo a Dios, haz lo que tienes que hacer. Por eso te dije que este mensaje iba a llevarte a evaluarte. Porque a lo mejor tú tienes 30 años en el Evangelio, pero tu fe es una fe que no está dando fruto. A lo mejor tú tienes 5 días en el Evangelio y ya tú quieres salvar al mundo a través de las obras que tienes que hacer para que la gente conozca la verdad y la fe tuya en Cristo o la fe que te ha salvado. Por eso es que si mi vida no va mano a mano con mi profesión de fe, tengo un problema con mis frutos. Y el conflicto con la fe falsificada es que se enfoca en la grandeza de tener fe y no en la grandeza del cambio del corazón que nos da fe. Óyeme bien, se enfoca en la grandeza de tener fe, lo decimos públicamente, y no en la grandeza del cambio del corazón que nos da la fe. Entonces yo he visto algunos que usan la fe como un medio para hacer dinero. Es un problema que tenemos dentro del cristianismo. Personas que han descubierto que la fe cuesta para muchas personas y que la gente está dispuesta a pagar por fe. He escuchado de personas que han comprado amuletos, artistas muy famosos, que han comprado amuletos por $80,000 para protegerse de espíritus malignos y cosas de ese tipo. ¿Por qué? Porque si la gente cree que eso va a tener paz espiritual, la gente es capaz de pagar mucho. Entonces hay muchas personas que han hecho de la fe un gran negocio. Entonces he visto cómo usan la fe para recibir halagos muchas personas. Y la gloria que solamente tiene que ser dada a Dios. Porque si tú eres una persona que hablas bonito, te paras del púlpito y haces las cosas de una forma que pareciera ser transparente, pero realmente no lo es, la gente te va a tener estima, te va a halagar. Y eso te va a alimentar. Y yo he visto eso. He visto la fe golpear, insultar, mentir, robar, hacerse de vista gorda cuando tienen personas con necesidades, ignorar a las viudas, a los huérfanos y a las personas de humilde condición. He visto a las personas decir que tienen fe y literalmente buscar su vanagloria y sobre todo tratar bien a aquellos que dan mucho dinero. Eso es una fe muerta, porque los frutos no van conforme a la obra de Cristo Jesús en la cruz de Calvario. Que Jesús, siendo el Hijo de Dios, dejó su trono, vino con nosotros, se humanó, caminó con nosotros y ahí dio su vida por amor a nosotros. ¿Ves? La persona con la verdadera fe no se gloría en sus obras, sino que se gloría en la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, la fe verdadera no lleva a caminar en los pasos de las obras, sino que la fe verdadera me lleva a caminar en los pasos de mi fe en Jesús y a seguir la fidelidad de Jesús para con nosotros. Por eso es que Santiago 2:18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras, pero mis obras de amor, que son producidos por mi relación con Jesús. Aquel en quien yo no creía, pero después de saber que resucitó y conocerlo y verlo, comprendí que sí era. Me han llevado a cambiar mi vida y a ser una persona diferente. Es lo que está diciendo Santiago. Y mis frutos, por mi fe en Él, me llevan a mostrarte mi fe. Entonces, no es que Santiago creía que la salvación era por obras, sino que las obras son la evidencia de mi fe. Los cristianos obramos desde nuestra salvación, no para ser salvos. Por eso la fe es la raíz y las obras son el fruto. Entonces, si tu relación con Jesús impacta la forma en que vives y tu forma de vivir o de hacer las cosas es genuina, eso es una evidencia de fe genuina. Pero si tú estás luchando ahorita y te sientes que tu vida realmente no tiene el impacto que necesita tener porque es como que tu vida está enfocada en otras cosas y tu fe realmente no está dando el fruto que necesita, yo diría que la buena noticia es que tienes fe todavía. Y la buena noticia es que esas raíces todavía pueden retoñar y dar fruto. Lo importante es que crees. Ahora lo importante es que empieces a abonar tu fe y a regarla para que esas ramas se fortalezcan y empiece a dar fruto. La mala noticia es que la fe sin obras es muerta. Y la mala noticia es que las obras sin fe genuina también son muertas. Entonces, el peligro con la religiosidad es que nos lleva a creer
que nosotros podemos alcanzar la salvación por nuestras acciones. Cuando la verdad es que mis acciones sin la muerte de Cristo en la cruz y la resurrección de la muerte de nada sirven. Entonces hay una obra que sí me salva y no es la obra mía, es la obra de Jesús en la cruz. Entonces, sin importar cuántos años tengamos en el Evangelio, hoy yo quiero que nos evaluemos en nuestra fe y nuestra fidelidad. Hazte la pregunta, ¿mis frutos son visibles genuinamente? Es decir, ¿yo estoy haciendo las cosas con el corazón adecuado o yo estoy haciendo las cosas con un corazón que no es adecuado? ¿Estoy estancado en mis frutos porque mi fe ha perdido la esencia de producir frutos? O quizás mi fe no está donde tiene que estar. O a lo mejor mi fe es producida para alcanzar algo y no realmente para tener una relación. Santiago dice en el capítulo 2, versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces la primera cosa que tu fe tiene que dar es el fruto de confesar a Jesucristo como tu Salvador. Es lo que hizo el ladrón en la cruz. Confesó a Jesucristo como su Salvador. Después, la segunda cosa que tiene que hacer el fruto de nuestra fe es empezar a desear estar con Jesús, con su Espíritu Santo. Después es entrar en ese amor de Cristo y permitir que Dios venga a nuestras vidas y nos llene y transforme nuestras vidas. Y después entonces, empezar a amar a aquellos que Dios nos ha llamado a que amemos. Por eso yo te digo que la verdad de Cristo se demuestra, o la fe de Cristo en nosotros se muestra en amar a Dios con todo nuestro corazón y amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. El amor de Jesús dio frutos. El amor de Dios da frutos. En la muerte del Calvario fue uno de sus frutos. Su resurrección fue uno de sus frutos. El empoderarnos fue uno de sus frutos. El no dejarnos huérfanos y darnos su Espíritu Santo es uno de sus frutos. El serle fiel a nosotros es uno de sus frutos. La Biblia dice que cuando nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Eso es uno de sus frutos. Entonces, la mayor evidencia de que Jesús nos ama es que murió por nosotros. Y la mayor evidencia de que nosotros tenemos una fe en Jesús fiel y verdadera es que porque lo amamos, nuestro amor produce frutos de obras. Entonces, hoy te reto a que seamos fieles en Cristo y que nuestras obras demuestren el amor de Jesús. Si tú no conoces a Jesús, a mí me gustaría invitarte a que tú tomes la decisión de conocer a Jesucristo hoy. Para hacer eso, simplemente tienes que comenzar un fruto de fe y un fruto de obra, del confesar a Jesús como tu Salvador. Es una oración sencilla, no es una oración de abra cadabra, pata de cabra, nada de esas tonterías, sino que es una oración súper sencilla, que si tú lo haces con una fe genuina, va a dar el fruto del creer, y ese fruto de creer va a transformar tu vida y tu corazón. Yo te invito a que ores conmigo si quieres aceptar a Jesús, y di conmigo: Señor Jesús, mi vida es tuya. La entrego hoy. Creo en ti y te pido que mi fe en ti dé frutos de obras llenas de amor. En el nombre de Jesús te lo pido. Si eres un cristiano que estás luchando con tu fe, especialmente después de lo que acabas de escuchar ahorita, y dices: wow, tengo 30 años en el Evangelio, pero realmente no estoy dando frutos. Yo quiero que ores conmigo esta oración. Señor Jesús, enséñame a vivificar la fe que tengo en ti. Que tu Espíritu Santo me llene y que yo pueda vivir por fe y empezar a actuar en fe y a dar frutos de fe a través de mis acciones. En el nombre de Jesús te lo pido. Si eso fue lo que tú hiciste hoy, yo quiero invitarte a que nos mandes un texto con la palabra pasos al número que aparece en pantalla. Ahí uno de nuestros trabajadores o personas que quieren comunicarse contigo, voluntarios, van a llamarte y te van a dejar saber o te van a mandar un texto y nos vamos a comunicar contigo y te vamos a decir lo hermoso que Cristo es. Recuérdate, la obra de Jesús fue morir por nosotros en la cruz de Calvario y eso es producto de su fidelidad. Hoy Él te invita a ti a que tú seas fiel y que ahora esa obra de Él morir en la cruz de Calvario te haga ser una persona fiel también en Cristo Jesús. Recuérdate, la fe sin obras es muerta y las obras sin fe de nada sirven. Es el pastor Moisés.